La ciudad fría lo recibió con el aullido del viento y la nieve punzante que volaba hacia su rostro. Rick se estremeció y se subió la capucha de su cálida chaqueta. Después del acogedor y cálido ambiente del avión, donde se había relajado inesperadamente e incluso había dormido un poco, no tenía ganas de salir al frío. Durante el viaje, planeaba trabajar, pero tan pronto como el enorme pájaro se elevó en el cielo, cerró los ojos y sonrió, recordando cómo su esposa e hija lo habían despedido. La pequeña Jill le prometió a su padre que se portaría bien, obedecería a su madre, ayudaría en la casa y mantendría el orden. Hablaba de ello con tal importancia y tono adulto que él apenas podía contener la risa. La niña imitaba las palabras y el tono de la ama de llaves, que siempre insistía en el orden y el buen manejo del hogar. Miranda, la esposa de Rick, observaba a la niña con ternura, mientras él pensaba en cuánto las amaba a ambas. Cediendo a estos recuerdos recientes, el hombre se quedó dormido. Los últimos días habían sido intensos, había mucho trabajo, y regresaba a casa tarde, cuando toda la casa ya estaba dormida. Trabajaban en el negocio de la madera. Al principio, este negocio había sido fundado por el padre del joven y un par de sus amigos, quienes poseían los activos principales. Tras graduarse de la universidad, Rick también se unió a la empresa. Su labor incluía la negociación, la firma de contratos y los viajes de negocios. Su llegada a la empresa fue un soplo de aire fresco para la compañía, que ya no era joven. Lleno de energía e ideas, se sumó al trabajo y llevó el negocio a un nuevo nivel, usando métodos y tecnologías modernas en comparación con los métodos obsoletos, pero familiares para su padre y sus socios. Nadie le ponía trabas, al contrario, celebraban las nuevas ideas, y su padre se sentía orgulloso de él. El nuevo contrato, muy beneficioso para la empresa, surgió de repente. Los días siguientes se llenaron de cálculos, negociaciones y otras tareas asociadas. Y así llegó este viaje de negocios. No sabía cuánto duraría, pero sospechaba que no volvería pronto a casa. El viento helado se colaba por las mangas y el cuello de su chaqueta, y no había forma de escapar de él. Rick estaba de pie en la calle, mirando a su alrededor. Alguien debía recogerlo, y esperaba poder entrar rápidamente en el cálido interior del coche, pero este no aparecía. ¿Acaso se habrían olvidado de él? No podía imaginarlo. La nieve volaba hacia su rostro, la visibilidad era escasa, por lo que comenzó a caminar adelante por la acera frente al edificio del aeropuerto. La ciudad desconocida le parecía poco acogedora. De repente, se dio la vuelta bruscamente, tratando de protegerse de otra ráfaga de viento, y se encontró cara a cara con una persona. Bastante perceptiblemente, le pasó por el pie. Rick se torció de dolor y maldijo para sí mismo. «Perdón», sonó una voz apagada desde debajo de una capucha que le cubría el rostro. La persona levantó la cabeza, y Rick vio que era una mujer joven. Unos mechones oscuros se le pegaban al rostro, entrecerraba los ojos por la nieve y, aparentemente, luchaba con el equipaje. Rick dio medio paso hacia atrás, dejándola pasar. Volvió la cabeza para observarla, perplejo, mientras ella arrastraba su maleta con dificultad. Una de las ruedas se le había roto y apenas podía con ella. Llevaba un abrigo largo y acolchado con una gran capucha, lo que hacía que su figura pareciera sin forma. Él resopló y se volvió. Un coche frenó a su lado, de él saltó el conductor, quien, entre disculpas, tomó la pequeña maleta de Rick y la lanzó al maletero. Hoy comenzó una tormenta de nieve, el tráfico es terrible, no se imagina lo que está pasando en las carreteras, explicó el conductor. Al sentarse en el coche,
Rec lanzó una mirada involuntaria hacia la figura con la maleta dañada. Ella avanzaba lentamente hacia la parada de taxis, donde, por lo que parecía, no había ni un solo coche. Según el conductor, todos los taxis estaban atrapados en los atascos que cubrían toda la ciudad. Le iba a tocar esperar largo rato en esa ventisca. A Rec le dio lástima por alguna razón, seguramente la mujer acabaría congelada en ese viento. Le pidió al conductor que la recogiera y la llevara. La solicitud sonaba un poco extraña, pero el conductor se encogió de hombros y amablemente le abrió la puerta del coche a la mujer, luego, con esfuerzo, levantó sus cosas y las puso en el maletero. ¿Acaso lleva piedras aquí?, murmuró con un suspiro mientras se sentaba de nuevo en su lugar. Unas pocas, sí, respondió la mujer con una sonrisa mientras se quitaba la capucha. ¿En serio?, se sorprendió Rec. Sí, estuve en el mar y me llevé algunas piedrecitas. Rec pensó que bromeaba, pero ella lo miraba con seriedad, y sus ojos oscuros reflejaban atención. No habían avanzado mucho cuando quedaron atrapados en un denso atasco. Rec pensó que sería tonto quedarse en silencio, así que decidió iniciar una charla trivial. Le hizo preguntas inocentes, como dónde había estado y si le había gustado. Sí, me gustó, pero no fue un descanso, respondió ella. Mi amiga tuvo un problema y necesitaba ayudarla. Rec lamentó haber empezado la conversación. Seguramente ahora escucharía alguna historia de problemas femeninos y desengaños amorosos. Ojalá no empezara a contarle cómo consoló a su amiga. Pero la mujer logró sorprenderlo. Mi amiga perdió una reliquia familiar. Necesitaba encontrarla. ¿Y la encontraron?, preguntó Rec, intrigado. La encontramos, respondió ella, escuetamente. Rec levantó las cejas, sin saber qué decir, y se giró hacia la ventana. Ella también miraba por su ventana, en absoluto incómoda con el silencio. Parecía que el hotel de Rec y la casa de la mujer no estaban lejos, lo que facilitó el trayecto. Con esfuerzo, el conductor logró salir de las congestionadas calles principales y tomó calles laterales hasta que, atravesando varios patios, llegaron al destino. Dejaron a la mujer en una intersección, ella agradeció amablemente y desapareció en la nevada. Rec finalmente llegó a su habitación y se dejó caer en la cama con satisfacción. Mañana temprano le esperaban asuntos y reuniones. Ya era demasiado tarde para pensar en casa. Jill ya debe estar dormida. Y Miranda, seguramente, también se ha acostado. Llamaré mañana, decidió él. Al día siguiente, los asuntos de trabajo envolvieron a Rec por completo y apenas pensó en su familia. Un par de veces se acordó de Jill, preguntándose cómo estaría, pero no tenía motivos para preocuparse, estaba en buenas manos, con Miranda y Paula. Esta última era el ama de llaves, llevaba muchos años trabajando en su casa y vivía junto a ellos. Era una mujer solitaria, sin hijos propios, y toda su dedicación y cariño los volcaba en el hogar y la familia de Rec, convirtiéndose en alguien irreemplazable para ellos. Jill era hija de Rec de su primer matrimonio. Su primera esposa, Selena, había fallecido al dar a luz, sumiendo a Rec en un abismo de dolor y desesperación. Conoció a Selena en la universidad. Esta joven seria, con una gruesa trenza, siempre captaba su atención. Ella estudiaba sus apuntes con tanta concentración junto a la ventana durante los descansos que él no podía evitar sonreír. Seguro que es un estudiante excelente y un ratón de biblioteca, pensaba él. Estudiaban en diferentes facultades y solo podían verse en los descansos. Cuando sus miradas se encontraban, Selena bajaba los ojos, sonrojada.
Rec empezó a buscar más oportunidades para cruzarse en su camino. A menudo estaba acompañada de una amiga, quien no parecía tan tímida y miraba a los chicos con audacia. Un día, Rec vio a Selena sola, se acercó y la saludó. Normalmente seguro y decidido, en esa ocasión se sintió torpe y cohibido. Ella lo miró y le sonrió. Eso disipó sus nervios, y él la invitó a dar un paseo. Selena aceptó, y así comenzaron a verse. Pronto se dieron cuenta de lo bien que se sentían juntos. Selena era amable, honesta y directa, nunca jugaba a hacerle adivinar lo que pensaba. A veces, se unía a ellos la mejor amiga de Selena, Miranda. A diferencia de Selena, Miranda era una mujer extrovertida, siempre rodeada de chicos a quienes sabía cómo manejar con destreza. Por distintas que fueran, eso no afectaba su amistad y se apoyaban y ayudaban mutuamente. Selena pensaba que no tenía nada especial, pero Rec estaba en total desacuerdo. Para él, era la mujer más hermosa y única. Al terminar los estudios, Rec y Selena se casaron. En la boda, el padre de Rec les regaló una gran casa. Casi de inmediato, Paula se mudó con ellos. Antes trabajaba como ama de llaves para Rec y pidió permiso para trasladarse a la nueva casa. Nadie se opuso, y Rec se alegró mucho, pues hacía tiempo que conocía a Paula y le tenía mucho afecto. Los jóvenes eran felices y estaban bien. Selena deseaba tener un hijo, pero el embarazo tardaba en llegar y eso la entristecía. Su esposo la consolaba, asegurándole que todo llegaría a su tiempo y que no debía preocuparse. Así pasaron casi 7 años. Y entonces, Selena quedó embarazada. Fue un milagro y una alegría inmensa para ambos. Rick la cuidaba con devoción y ella le decía que se sentía la mujer más feliz del mundo. Paula y Miranda también celebraron la noticia con ellos. La amistad de las jóvenes no había disminuido con el tiempo, al contrario, se fortalecía cada día. Miranda era una visita frecuente en su casa. En ese tiempo, se había casado y divorciado 2 veces, siempre parecía encontrarse con hombres que no la merecían. Luego, Miranda solía desahogarse con Selena, que siempre la escuchaba, la consolaba y le decía que todo aún estaba por llegar. Miren cómo ustedes viven felices, y yo no logro encontrar mi felicidad, suspiraba Miranda. No te preocupes, solo es que aún no has encontrado a la persona adecuada, la animaba su amiga. Por mucho que Selena estuviera feliz por su embarazo, también llegaron problemas con esa dicha. Resultó que el parto podía afectar seriamente su salud. Los médicos le desaconsejaron continuar, pero ella se mantuvo firme. Llevamos tanto tiempo esperando esto. ¿Cómo voy a renunciar a nuestro hijo?, le decía a su esposo. Rec, en cambio, tomaba muy en serio las advertencias de los médicos y le pedía que lo pensara bien. Pero nadie pudo influir en la decisión de Selena. El embarazo de Selena transcurrió relativamente bien y ella estaba bajo supervisión médica constante, lo que daba tranquilidad a ambos. Sin embargo, todo sucedió de repente, la vida de Selena y del bebé pendía de un hilo. No había tiempo para decidir, el destino eligió por ellos, le dio a Rec una hija, pero le quitó a su esposa. Rick pensaba que enloquecería de dolor. Nadie podría entender lo que él sentía, o al menos eso pensaba. No quería ver ni oír a nadie, encerrándose en su habitación y manteniendo a todos alejados. Paula soportaba valientemente el sufrimiento de su joven patrón y su propio dolor. Había llegado a querer mucho a Selena y se había encariñado con ella, pero comprendía que debía ocuparse de la casa y del bebé. Todas estas responsabilidades recayeron sobre sus hombros. Casi todos los días, Miranda los visitaba,
también de luto por su amiga y solidarizándose con Reg. 2 semanas después, Reg salió de su habitación, desaliñado, sin afeitar y exhausto. Entró en la habitación de su hija y, al principio, incluso retrocedió al verla. Luego, notó a Paula cerca, y su mirada llena de empatía y apoyo, como si lo devolviera a la vida. Desde entonces, Reg empezó a recomponerse, a organizar su vida y volvió al trabajo. Aprendió a querer a su hija y poco a poco entendió lo rápido que pasaba el tiempo. El dolor por la pérdida no desapareció, pero se fue volviendo más silencioso, y él comprendió que debía aprender a vivir por el bien de su hija. Paula siempre estuvo a su lado. A menudo, Miranda los visitaba por las tardes. Sin mostrar sus propias emociones, traía regalos para la niña, jugaba con Jill y le dedicaba a Reg una sonrisa suave y melancólica. Él le estaba agradecido, había muchas personas dispuestas a ofrecerle apoyo. Selena había soñado con llamar a su hija Jill y Reg cumplió su deseo. Jill empezó a hablar temprano, hacía muchas preguntas y era muy curiosa. Ahora, era fascinante pasar tiempo con ella, y Reg trataba de no recordar a Selena frente a la niña, aunque su nombre a veces resonaba en la casa. Jill escuchaba esto y, de vez en cuando, preguntaba por su madre. Reg y Paula siempre le respondían que su mamá había sido maravillosa. Con ese conocimiento, Jill crecía. Cuando Jill cumplió 4 años, Reg no organizó una gran fiesta, pero siempre le hacían regalos y él pasaba todo el día con ella. Esa noche, Miranda llegó con obsequios para Jill. Ya había oscurecido, y Reg le propuso a Miranda brindar con un poco de champaña por la salud de la niña. Se sentaron en la sala, tomando el vino espumoso, y observaban con gusto cómo Jill desenvolvía con entusiasmo los paquetes y se alegraba con cada regalo. Era divertido y conmovedor ver cómo la niña reaccionaba intensamente ante cada pequeño detalle. Miranda se quejó de que le dolían mucho los pies después del día, y Reg, al notarlo, le sugirió que se acomodara mejor. Ella se quitó los zapatos, recogió las piernas y suspiró con alivio. Reg continuaba observando a su hija y no notó lo cerca que estaba Miranda. En ese momento, Paula entró en la habitación y, tras llamar a la puerta, recordó que ya era tarde y que Jill debía irse a la cama. La niña, sin oponer resistencia, corrió hacia su padre, lo besó y les deseó a todos buenas noches. Junto con Paula, se dirigió a su cuarto, mientras Reg y Miranda se quedaron en el sofá. Ahora, sus hombros se tocaban. Miranda apoyó suavemente la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Rick se quedó inmóvil. Apartarla hubiera sido descortés, no quería herir a Miranda, pero no sabía qué hacer. Sentía cómo crecía la tensión en su interior. Si supieras, murmuró Miranda. Rick la miró de reojo. ¿De qué hablas? Su rostro estaba muy cerca, sus ojos lo miraban con tristeza y ternura. ¿No te has dado cuenta?, dijo Miranda suavemente. Durante todos estos años te he amado. Intenté olvidarte y me casé, pero ni eso ayudó. Tenía miedo de revelar mi secreto, miedo de interponerme entre tú y Selena. Rick se quedó paralizado, como si lo hubieran golpeado con un rayo. Las palabras de Miranda y la mención del nombre de su esposa le provocaron una oleada de dolor. Miranda notó esto y, apenas tocándolo, acarició su mejilla con la mano. Querido, susurró, y sus labios se rozaron. Aquella noche, Miranda no volvió a casa. Pasaron varios días sin verse, pero después Reg la llamó y le pidió que viniera. Cada vez con más frecuencia, ella se quedaba con él. Unos meses después, Miranda se mudó con él de forma definitiva.
Para Jill, esto no cambió nada. La niña ya estaba acostumbrada a las frecuentes visitas de Miranda y ahora ella simplemente se convirtió en parte de su vida. Miranda no intentaba ocupar el lugar de la dueña de la casa ni alterar el orden habitual. Rex se daba cada vez más cuenta de lo importante que se había vuelto su presencia. Era dulce, comprensiva, amable. 6 meses después, él le propuso casarse, diciendo que debían formar una familia completa. Rick no quería una boda ostentosa, y Miranda, sin dudar, aceptó. Para ella tampoco era la primera vez. Celebraron el matrimonio con una cena familiar tranquila y en un círculo reducido. En su vida pacífica casi nada cambió. Rick quería que Miranda lo recibiera en casa por las noches. Ahora ella pasaba más tiempo con Jill y se ocupaba de las tareas del hogar. En casa, la niña empezó a llamar a Miranda mamá, y ese tierno nombre conmovió el corazón de Rick. En su primer viaje de trabajo a una ciudad lejana, Rick regresaba al hotel tarde y esperaba poder hablar con Jill antes de que se durmiera. La echaba de menos y quería conversar a solas con su hija, pero había pasado todo el día rodeado de colegas y socios. Apenas entró en la habitación, llamó inmediatamente a casa. Miranda respondió, le contó que estaban bien y le pasó el teléfono a Jill. La niña charlaba alegremente, lo cual alegraba mucho a Rick, aunque sus palabras ya se oían un poco borrosas. Los días pasaban rápidamente, y aunque Rick intentaba llamar a casa cada noche, no siempre podía hacerlo. Al regresar tarde, a veces se quedaba dormido del cansancio. Una de esas noches, cuando Miranda contestó la llamada de Rick, Paula la interrumpió con una pregunta urgente. Miranda le pasó el teléfono a Jill para que hablara con su padre mientras resolvía el asunto con la ama de llaves. Rick se preparó para escuchar las noticias de su hija sobre sus juegos y preocupaciones infantiles, pero oyó algo muy distinto. Tras una breve pausa, Jill dijo en voz baja y aterradora: «Papá, me ponen inyecciones por las noches». Esas palabras alertaron a Rick. Se quedó desconcertado, sin saber cómo reaccionar. La niña podía haberlo imaginado o simplemente haberse asustado por una pesadilla nocturna. Hablaron un poco más, y como Miranda no volvió al teléfono, Rick decidió llamar más tarde, cuando Jill ya estuviera dormida. Miranda lo tranquilizó, diciéndole que todo estaba bien y que la niña estaba sana. Su voz sonaba tan calmada y convincente que las dudas de Rick se disiparon. Sin embargo, unos días después, cuando Rick volvió a llamar, respondió Paula, ya que Miranda estaba en el aniversario de un viejo amigo y había avisado previamente a la ama de llaves. Paula le pasó el teléfono a Jill, y la niña, apenas tomando el auricular, repitió de inmediato: «Papá, me ponen inyecciones por las noches». Estas palabras volvieron a impactar a Rick. Esta vez ya no pudo ignorar su preocupación. Le pidió a la niña que le pasara el teléfono a Paula y le preguntó seriamente qué estaba sucediendo. Paula explicó que Jill había tenido un pequeño resfriado, pero nada grave. El médico había venido, le recetó un jarabe para la tos, y no le habían puesto ninguna inyección. Agregó que Miranda había preferido no inquietar a Rick, entendiendo que estaba lejos y no podría regresar de inmediato. «No se preocupe, Rick», le aseguró Paula. «Todo está bajo control. No hay motivos para alarmarse». Pero, incluso después de estas palabras, Rick no podía deshacerse de una extraña sensación de inquietud. Las palabras de su hija sobre las inyecciones nocturnas seguían rondando su mente y comenzó a cuestionarse si debía regresar a casa para ver todo con sus propios ojos. Confiaba en Paula, quien había sido muy convincente, y también confiaba en el médico de la familia, que había tratado a su familia durante años.
Si algo le hubiera sucedido a Jill, el doctor mismo habría llamado a Rick. Eso significaba que todo esto podía ser una imaginación de Jill o que había escuchado alguna conversación sobre inyecciones y lo había retenido. Al día siguiente, en lugar de dirigirse directamente al hotel, decidió pasar antes por una cafetería. Ya llevaba 2 semanas en aquel pueblo, y ese día había sido especialmente difícil y estresante. Quería relajarse un poco. En el camino al hotel, pasó por una cafetería acogedora con pequeñas luces que parpadeaban alegremente en las ventanas. Sin embargo, su brillo no era intenso, era más bien suave y reconfortante. Rick ya había notado este lugar antes al pasar en auto. Dentro, el ambiente era acogedor, silencioso y casi desierto. En una esquina, una pareja se susurraba, con las cabezas juntas y las manos entrelazadas. A un lado, se veía una figura femenina. Rick dudaba entre pedir una taza de café o algo más fuerte, cuando su mirada recorrió la sala y se detuvo en la figura femenina solitaria. Ella pareció sentir su mirada y se giró. Su rostro le resultó familiar, aunque no podía ser posible, ya que en esa ciudad no conocía a nadie. Sin decidirse entre el café o el vino, Rick pidió ambos. Mientras se dirigía a la mesa que había elegido, tuvo que pasar cerca de la mujer. Involuntariamente, miró lo que había en su mesa. Frente a ella había una copa de vino sin tocar y una taza de café medio vacía. Sonrió, una combinación familiar. Alzó la vista para mirarla mejor. Era ella, la misma mujer, la amante de las piedras marinas del maletín roto. Los mismos ojos oscuros y atentos, la misma nariz respingona. La recordaba de aquella vez que la observó desde la ventana del coche. Ahora, su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros, a diferencia de la última vez, cuando estaba pegado a su rostro. Para su sorpresa, Rick se sintió genuinamente contento. Resulta que también él tenía a alguien conocido en esta ciudad. Parecía que ella también lo había reconocido, o al menos lo miraba con cierta curiosidad. Sin pensarlo demasiado, le pidió permiso para sentarse. Ella no se opuso, y la conversación surgió de manera natural, ligera y despreocupada. Rick le confesó que estaba allí por motivos de trabajo. Ella le dijo que había nacido en ese lugar y que lo amaba profundamente. ¿Está celebrando algo? ¿Y por qué sola? Le preguntó, dándose cuenta de inmediato de que había sido un poco impertinente. No solía permitirse ese tipo de familiaridades. Sin embargo, ella no se molestó. Sí, estoy celebrando, respondió tranquilamente. La conclusión de un caso complicado. Un marido que engañaba a su esposa intentó cambiar los papeles a su favor para quedarse con su dinero. Resultó ser un aprovechado y un sinvergüenza. Rick soltó una pequeña risa, deduciendo que ella era probablemente abogada o algo parecido. Luego, compartió algunos detalles sobre él mismo y confesó que extrañaba a su hija. Imagínate, Jill está convencida de que su madre le pone inyecciones por las noches, dijo entre risas. Ella no sonrió, sino que le preguntó con seriedad. ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Y cómo lo dijo exactamente? Sin darse cuenta, Rick se abrió más a su interlocutora y admitió que su hija era lo más importante en su vida. Ella lo miraba con una expresión seria. ¿No te ha preocupado? Le preguntó. Oh, vamos, dijo Rick, recostándose en la silla, son imaginaciones de niña. Muy inusuales, respondió ella, mirándolo directamente a los ojos. Rick sintió un destello de irritación. Le parecía que ella no comprendía que todo era inventado, producto de un sueño o algo así.
Empezaba a arrepentirse de haberse sentado y de haber iniciado la conversación. Pero ella continuó. ¿Por qué las inyecciones solo de noche? La niña podría haber dicho cualquier momento del día si lo estuviera inventando, no importa cuándo. Rick se molestó aún más. ¿Quién se cree que es para darle lecciones? Que sea abogada no significa que entienda de niños, replicó desafiantemente. No entiendo mucho de niños, respondió ella tranquilamente, solo que no soy abogada, soy detective. Le pareció graciosa esta afirmación, pero ella seguía mirándolo fijamente y la sonrisa lentamente desapareció de sus labios. No imaginaba que una mujer joven y atractiva pudiera estar dedicada a ese trabajo. En su mente, los detectives eran hombres mayores y corpulentos, con una mirada penetrante y un cigarro entre los dedos. En el mejor de los casos, ancianas espabiladas. Recordó sus palabras sobre la amiga a la que ella había ayudado a encontrar unos valiosos objetos familiares perdidos, y la historia de ese día sobre el marido infiel que intentó robar a su esposa. Ahora entendía lo que ella quería decir. Perdón, Rex se sonrojó, es una afirmación muy inesperada. ¿Entonces usted cree que debo hacer caso a las palabras de mi hija? Ella permaneció en silencio, mirándolo. Rick pensó que era momento de despedirse. Esa mujer extraña había logrado provocar en él toda una gama de emociones contradictorias en una sola noche. Dijo que debía irse, ya que tenía que levantarse temprano al día siguiente y el día prometía ser complicado. ¿Por qué le explico a ella, si es una persona completamente ajena para mí? Pensó confundido. La mujer se despidió cortésmente y le extendió una tarjeta de visita. Tómela. Tal vez le sirva. Él metió la tarjeta en su bolsillo y solo en el hotel la sacó para mirarla. En el pequeño rectángulo oscuro, con letras elegantes, estaba la palabra detective. También había un número de teléfono y un nombre. Se llamaba Heather. Esa noche, antes de quedarse dormido, Rick recordó las palabras de la misteriosa desconocida y a ella misma. Le gustaba su nombre, sonaba bonito y le quedaba bien con su profesión. Al día siguiente, el trabajo lo absorbió de nuevo y no tuvo tiempo de pensar en nada más. Pero cuando terminó la jornada laboral, Paula lo llamó. Esta vez, estaba preocupada. Tengo un resfriado, se me ha alargado, le dijo. He invitado al médico de cabecera. Considero que es mi deber informarte de esto para que luego no nos eches la culpa. El doctor ha recetado medicamentos, ya los hemos comprado y Jill ha comenzado a tomarlos. ¿Y las inyecciones? Esta fue la pregunta que más le preocupaba. No, no recetó inyecciones, dijo ella con seguridad. Esa noche, Rick tuvo que quedarse más tiempo del habitual y todo el día siguiente fue un corre-corre. El asunto estaba llegando a su fin. Un poco más, y el proceso de trabajo se completaría y él podría volar de regreso a casa. Rick echaba mucho de menos a Jill. Al recordarla, sonrió y pensó, ojalá pudiera verla, aunque fuera de reojo. De repente, Rick se enderezó y se quedó inmóvil. La cámara. Claro. En la habitación de su hija hay una cámara. ¿Cómo pudo olvidarlo? Cuando Jill nació, a instancias de Paula, había ordenado instalar esa cámara. Así estará más tranquilo, decía la mujer en ese entonces, podrás ver a tu hija en cualquier momento. Si ella llora o se queda sola. Quién sabe, la niñera puede irse unos minutos. La niña se asustaría. Ella presentó numerosos argumentos y Rick cedió a sus insistencias. Sin embargo, nunca tuvo que usar la cámara, ya que el cuidado de Jill estaba a un nivel excelente.
Además, tanto él como Paula visitaban a la niña constantemente. Pronto olvidó completamente sobre la cámara. Pero hoy la recordó de repente. Esa noche, al llegar a su habitación, Rick encendió el programa necesario, ajustó la configuración y se sentó frente a la pantalla. Jill dormía en su cuna y él la miraba con ternura. Ahí estaba. Se movió un poco. Notó cómo la puerta de la habitación se abría y Miranda se deslizaba de puntillas. Rick se tensó. La mujer se acercó a la cuna, se inclinó sobre la niña, le arregló la manta, se quedó un momento más y luego salió. Él esperó, pero no sucedió nada más. El hombre respiró aliviado y se acostó a dormir tranquilamente. En 2 días tendría que regresar a casa. El siguiente día fue más tranquilo y Rick estaba de buen ánimo. En su bolsillo, en sus jeans, llevaba un pequeño cuadrado oscuro, la tarjeta de presentación de Heather. Ese día, por alguna razón, pensaba mucho en ella. Tal vez porque esa mujer lo había sorprendido tanto, o porque fue la primera que conoció en esa ciudad. Ahora ya no le parecía a Rick tan poco acogedora. La gente era buena, la ciudad estaba limpia, y lo único que no se podía cambiar era el frío. Al día siguiente, por la noche, tendría que volar de regreso a casa. Antes de irse, quería ver a Heather una vez más. No trató de explicarse las razones de su deseo. Tal vez quería demostrarle que se equivocaba y que había hecho bien en preocuparlo. Si como sea, llamó a la mujer e invitó a que observara su casa durante la noche a través de la pantalla de su laptop. Al principio dudaba si debía invitar a una extraña a ver su vida familiar, ya que ella vería tanto su casa como a su hija de cerca. Todo eso era muy personal. Pero luego pensó que no había nada de malo en ello, no se volverían a ver y nada los ataría. Rick le explicó a Heather sobre la cámara y lo que había visto la noche anterior. Ella no se sorprendió, y tras pensarlo un poco, se sentaron en su habitación frente a la pantalla encendida. Era una noche tardía, y fuera caía suavemente la nieve. Miraban a Jill mientras dormía. Rick miraba de reojo a su invitada. Su mirada era atenta y amable, como la noche anterior. La esposa de Rick, Miranda, asomó en la habitación. Rápidamente se fue. «Tiene una esposa hermosa», dijo Heather, volteándose hacia Rick. Él hizo un sonido indeterminado con la boca y quiso apagar la computadora, pero ella lo detuvo. «No se apresure. Sigamos mirando un poco más». Rick se sentía muy incómodo. Estuvieron sentados en silencio frente a la pantalla, esperando. Pasó más de 1 hora. Él pensaba cómo se despediría de Heather, qué palabras diría para decir adiós, cuando de repente sucedió algo que lo hizo sobresaltarse. Quiso llamar a casa de inmediato, pero ella lo detuvo. Y luego comenzó a hacerle preguntas. Eran muchas, algunas personales y algunas tan incómodas que él no quería responderlas. Las hacía de manera profesional y contenida, sin que ninguna emoción se reflejara en su rostro, y Rick pensó para sí mismo que admiraba su autocontrol. «Necesito pensar», dijo la mujer, cuando ya había obtenido todo lo que quería. Para ese momento, Rick se sentía como un limón exprimido. Antes de irse, Heather le dio una tarea que debía cumplir a la mañana siguiente. Quedaron en encontrarse después del almuerzo al día siguiente. Él pidió un taxi para ella. Todos los asuntos laborales ya estaban resueltos y Rick no tenía nada que hacer. Estaba impaciente esperando el encuentro con Heather. Ella lo citó en el café donde comenzaron a hablar la primera vez. Rick llegó temprano,
Eligió una mesa en un rincón junto a la ventana y empezó a buscar con la mirada a su nueva conocida. Ella llegó y le expuso todas sus sospechas, justificándolas de manera inteligente y razonable. A Reg no le gustaba, pero por el momento no tenía argumentos para contradecirla. Usted debe hacer algo para su esposa que la haga muy feliz, sugirió la mujer. ¿Qué exactamente? ¿Comprar algo caro? Reflexionó Reg. No, algo más significativo, pensó un momento. ¿Me dijo que su boda fue muy modesta? Sí, aceptó él. No hicimos una gran fiesta, no invitamos a nadie, ni siquiera compramos un vestido de novia para Miranda. Cada uno eligió algo de lo que ya tenía en el armario. Perfecto, sus ojos brillaron. Debería organizar una fiesta para su esposa. Dile que quiere sellar su unión como corresponde, para que ella se sienta aún más feliz. Invite a los amigos, celebren en un lugar elegante. Que ella sepa lo importante que es para usted. Él asintió, y ella, levantándose, se apartó para no incomodarlo. Reg hizo lo que ella le sugirió y con un gesto le indicó que la conversación había terminado. Miranda se alegró mucho, dijo cuando Heather regresó a la mesa. Pero ella no se sentó y dijo que era hora de despedirse. Ya todo estaba resuelto. Reg tenía que tomar su vuelo pronto. Quizás usted quiera volar conmigo. Ayúdeme, por así decirlo, a terminar lo que empezamos. Estas palabras salieron de su boca sin querer, y se sonrojó. Heather sonrió. No tengo motivo para volar con usted. Todo ya está claro, y usted podrá seguir adelante sin mí. Pero él ya no pudo detenerse. Por favor, haga un favor. Acompáñeme. Ella aceptó. Por un momento, Reg pensó que incluso se alegraba de su propuesta, pero no se atrevió a creerlo. Se despidieron en el edificio de la terminal del aeropuerto, ambos sintiendo una mezcla de confusión. ¿Qué decir al despedirse? No eran amigos ni siquiera conocidos cercanos, solo dos personas que se habían cruzado por casualidad. Pero sus vidas se habían entrelazado de una manera extraña y de alguna forma se sentían cercanos. Durante todo el largo viaje de regreso a casa, Reg repasaba en su mente los diferentes momentos de sus encuentros con Heather. Sentía por ella sentimientos encontrados. Claro, en primer lugar, gratitud. Pero además de eso, había algo más, algo que temía admitir incluso para sí mismo. Regresó a casa solo por la mañana y, aunque todo parecía estar en orden, sabía que todas sus indicaciones, las que Heather había dado, se habían cumplido. Incluso en el coche de camino, ella habría encontrado la manera de concluir su terrible plan. Miranda era astuta. Le parecía casi cómico, Selena, la tímida y tonta. Sabía cómo comportarse en presencia de los hombres y siempre se sonrojaba. En cambio, ella, Miranda, era hermosa e inteligente. No dudaba ni un momento en que podría alejar a Reg de su amiga. Pero no fue así. Él no miraba a nadie más, y por mucho que Miranda intentara, no logró su propósito. Mordía sus puños de rabia y odiaba a su astuta amiga. Que tanto la había odiado entonces, y después la relación de Reg y Selena terminó en matrimonio, y Miranda guardó resentimiento en su corazón. Su vida siguió su curso. Los hombres cambiaban como guantes, incluso logró casarse por segunda vez, pero nada de eso era lo que buscaba. Esos hombres eran comunes, con sus deseos y defectos. Le faltaba el amor de esos hombres. No podían darle lo que ella deseaba con tanta pasión, riqueza y poder.
Cuando Selena se embarazó y su vida estuvo en peligro, Miranda fue la única que le insistió que no le hiciera caso a los consejos de los médicos. Todos decían lo mismo, razonaba Miranda, y nadie los escuchaba. Todo estaría bien. En realidad, no pensaba que algo malo fuera a ocurrir. Simplemente lo decía por maldad, porque la vida de su amiga iba demasiado bien. Miranda ocultaba sus sentimientos hábilmente. Frecuentemente visitaba la casa de Selena y Rec como amiga de toda la vida y también lamentó lo que ocurrió cuando sucedió la tragedia. A pesar de todo, amaba a Selena a su manera. Pero lo que pasó, pasó. Y ahora todos los caminos estaban abiertos. Había esperado mucho tiempo. Rec no veía a ninguna mujer. Parecía haber hecho un juramento de no permitir que ninguna entrara en su vida. Esto solo avivaba más el deseo de Miranda de conseguir lo que quería. Y esperó. Ese momento había llegado. Ahora solo tenía que seguir jugando su papel, convertirse en su esposa, la señora de la casa. La mujer se calmó, pero solo por un momento. En una conversación, descubrió que el padre de Rec había dejado un testamento en favor de Jill y otros nietos si llegaran a nacer. El documento decía que todos los grandes activos que poseía el hombre serían heredados por los hijos de Rec en el futuro. El hombre mayor razonó que su hijo ya tenía suficientes recursos, que no necesitaba nada. Esta noticia sorprendió a Miranda. Miranda no podía permitir que esa fortuna se le escapara de las manos. Ya deseaba aún más. No sabiendo con certeza si tendría un hijo de Rec, decidió que, aunque fuera el caso, tendría que compartir esa riqueza con Jill. Pero si no hubiera niño. No podía ser así. Hiciera lo que hiciera, la fortuna debía regresar a su familia. Para eso, tenía que deshacerse de Jill, para que, aparte de su hijo, no quedara nadie a quien legarle los activos. Miranda empezó a investigar con cuidado, comprando el silencio de algunas personas y obtuvo una sustancia que comenzó a administrar a la niña. Todo marchaba bien. Rick se fue de viaje por un largo periodo de tiempo, Paula no visitaba su parte de la casa y, por la noche, Miranda comenzaba a administrar pequeñas dosis para no causar un empeoramiento inmediato de la salud de Jill, aumentando gradualmente la dosis. Además, la niña se resfrió y todo seguía según lo planeado. Cuando Rick informó que quería hacer una boda nueva, más lujosa, Miranda se alegró. Eso significaba que él la amaba y la valoraba. Él no notaba nada a su alrededor y su propuesta disminuyó la vigilancia de la mujer. Esa noche, Miranda decidió administrar a Jill una dosis doble de veneno. Pero ella no sabía que la habían atrapado infraganti. En ese momento, Heather y Rec estaban sentados frente a la pantalla de la computadora portátil, observando cómo Miranda entraba por segunda vez en la habitación de la niña. La primera vez verificó cuán profundamente dormía la niña, luego esperó un tiempo y regresó con una jeringa. Heather no permitió que Rec llamara a casa inmediatamente para exigir explicaciones. Por la mañana, a pedido de Heather, Rec finalmente llamó a Paula, interrumpiendo su incesante flujo de gemidos y quejas. Cuando Rec volaba de regreso a casa, Paula tuvo que quedarse cerca. La mujer tenía que esperar el momento en que debía actuar. Rec no tenía dudas de que todo saldría bien. Las acciones esperadas fueron coordinadas con el médico de familia y otras personas especialmente involucradas para esta situación. Cuando Miranda se inclinó sobre Jill para introducir la sustancia venenosa, de repente la llamaron por detrás. Ella no lo esperaba y se sentía impune y libre. Pero en ese momento su plan fue frustrado. Pronto,
La investigación comenzó rápidamente y terminó con la misma rapidez. La grabación de la cámara, tomada la noche anterior, mostró sus acciones, lo que fue una prueba suficiente. Miranda tuvo que esperar el juicio, y le esperaba un castigo severo. Rick ni siquiera podía imaginar la magnitud de la crueldad de su esposa y deseaba venganza. El médico realizó un examen completo a Jill y descubrió que el veneno no había tenido tiempo de causar daño. Jill se recuperó rápidamente. Este impacto también afectó a Paula. Ella sufrió un gran estrés y todo esto dejó una huella en los días siguientes. Rick tuvo que preocuparse por ambas, hablar mucho con los médicos e ir a varios lugares. Además, los investigadores también requerían su atención y tiempo, y toda esta situación se convirtió en una verdadera prueba para él. Rick atravesó muchos momentos difíciles, su vida estuvo llena de eventos relacionados con la familia, el trabajo y las investigaciones. Sin embargo, los pensamientos sobre Heather, que había dejado una huella profunda en su corazón, no lo dejaban. Aunque el hombre intentaba concentrarse en lo que tenía que hacer, no podía deshacerse de los recuerdos de ella. Varias veces pensó en llamarla, pero siempre las dudas tomaban el control. ¿Y si ya tiene pareja? ¿Y si no le interesó? Esos pensamientos lo atormentaban. Finalmente, Rick tomó una decisión. Compró un billete de avión, y a pesar de la tormenta que se desató en la ciudad, lo consideró una buena señal. Planeaba registrarse en el hotel y llamarla por la mañana. Sin embargo, no pudo resistir y la llamó apenas salió del taxi. Su mano temblaba mientras marcaba su número, sin saber cómo lo tomaría ella. Dijo: Heather, necesito ayuda urgente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y en su mente surgieron dudas. Su voz, cuando contestó, estaba llena de emociones. Escuchó su duda, como cerró los ojos al escuchar su voz. Heather creía que él se iría y que sus expectativas no se cumplirían, pero Rick no podía permitirse dejar pasar la oportunidad. Le gritó por el teléfono que la esperaría en su cafetería, el lugar donde todo había comenzado. Aunque ambos sabían que su relación no había sido solo algo casual, ese era un paso que podría llevar a algo más. Ahora todo dependía de cómo seguirían adelante.